Estimados estudiantes, el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de ecuaciones de primer grado. Vamos a conocer en este estudio de lo que es el álgebra, este tema tan importante como son las ecuaciones, que no solamente nos sirve dentro de lo que es la matemática, sino dentro de otras áreas también del conocimiento. Entonces vamos a conocer los fundamentos de las ecuaciones de primer grado, no nos vamos a enfocar tanto a cómo resolverlas, eso lo vamos a compartir en un video tutorial diferente a este, ¿verdad? Entonces, primero vamos a dejar bien en claro qué es una ecuación, porque eso es fundamental para poder aplicar los algoritmos después para solucionar las ecuaciones. Bueno, primero, ¿por qué se le llama ecuación de primer grado? Se le llama así porque el término de la variable x siempre va a estar elevada al exponente 1. Entonces, generalmente, como nos damos cuenta, el exponente 1 en álgebra no se escribe, pero sí se sobreentiende. Entonces, cuando una ecuación, su exponente en la variable es 1, se identifica como una ecuación de primer grado, o también se le denomina como una ecuación lineal, con una incógnita. Entonces, ¿qué es una ecuación? Es una igualdad matemática. Digamos, esa es la principal base que tenemos que identificar, la principal característica dentro de lo que es una ecuación. Que la ecuación es una igualdad matemática. Y cuando decimos igualdad significa que en ambos extremos vamos a tener pues la misma cantidad, no tanto así las mismas operaciones, pero sí la misma cantidad después de realizar todos los procedimientos. Entonces, completemos la definición de ecuación. Ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones. En este caso van a ser dos expresiones algebraicas, porque también hay ecuaciones que no son meramente expresiones algebraicas, denominadas miembros y separadas por el signo igual. Entonces, esta es una de las características que identifica la ecuación, ese signo de igualdad que separa entonces a las expresiones que están en el lado izquierdo y en el lado derecho. Ya vamos a ver que tienen su nombre específico cada uno de esas posiciones. Entonces, están separadas por el signo igual, en las que aparecen elementos conocidos. Esos elementos conocidos nosotros los denominamos como números, o propiamente dentro del álgebra se le denominan coeficientes o también constantes. Y también hay datos desconocidos. A estos les llamamos incógnitas, variables, o también les denominamos como letras. Y todos estos elementos que estamos hablando están relacionados mediante operaciones matemáticas. O sea que ahí vamos a encontrar operaciones de suma, resta, multiplicación o división. Veamos ahora gráficamente cómo podemos nosotros ejemplificar de esta manera cuáles son los elementos de una ecuación. Vemos acá está el signo igual o signo de igualdad. Esto separa a lo que está en el lado izquierdo de lo que está en el lado derecho. Entonces, las letras que nosotros vamos a identificar dentro de una ecuación se le llaman variables o incógnitas. Generalmente lo usamos más como incógnitas. Estas son expresiones algebraicas. Ahora, veamos en esta otra gráfica, vemos que hay una, digamos, división general de los elementos de una ecuación. Lo que está a la izquierda del signo igual, perdón, o el signo de igualdad, se le denomina primer miembro. A todo esto que está acá, lo conocemos como primer miembro. Y lo que está al lado derecho del signo de igualdad, se le denomina como segundo miembro. Cada uno de los miembros puede estar conformado por uno o más términos, como lo vemos acá. En el primer miembro hay dos términos, en el segundo miembro hay uno solo. Ahora, tenemos los números. A los números ya les indiqué que los denominamos como coeficientes. Este 2, el 50 y el 100 son coeficientes cuando están específicamente unidos a una letra. Entonces, recordemos algo que hemos hablado en otros videos, que siempre que hay un número y una letra unidos y no están separados por ningún signo, indican que se van a multiplicar esos valores. Ahora, cuando los números no están
unidos con una letra, entonces los podemos llamar de dos maneras. Uno es llamarlos como constantes. Así los podemos llamar porque su valor ya está determinado. Y lo otro es llamarlos exactamente como términos independientes. Se le denomina así a aquellos términos que no están acompañados de una variable o de una parte literal. Luego tenemos entonces lo que son las variables, que ya lo habíamos anunciado anteriormente. Variable o incógnita son todas las letras. La letra que más se utiliza en el caso de las ecuaciones es la X, pero podemos también utilizar otras letras como Y, Z, M, A, B, C, cualquier otra letra. Pero la que más vamos a encontrar como una variable o incógnita dentro de las ecuaciones de primer grado son exactamente las letras X. Y dijimos anteriormente que se les llama ecuación de primer grado porque si vemos acá en estos dos ejemplos, el exponente de la X o de la variable X es 1. Entonces, por eso es que es de primer grado. Cuando el exponente de la variable o incógnita es, por ejemplo, 2, entonces ya se le conoce como ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado, que ese es un tema, pues, aparte, ¿verdad? Que tiene relación con esto, pero eso lo vamos a compartir en otro video. Muy bien, entonces, hagamos un resumen de los elementos de una variable. Tenemos entonces acá en este lado el primer miembro, segundo miembro, los números cuando están acompañados con letras le llamamos coeficientes. Si están solos, o sea, sin una variable a la par, entonces los podemos llamar como constantes o términos independientes. Y luego sería, los otros elementos sería el signo igual o signo de igualdad y los signos de operación. Acá tenemos, por ejemplo, un signo más, un signo de suma, entonces acá hay un signo de operación. Estos son los elementos entonces fundamentales y que nosotros necesitamos pues estructurar y saber identificar sobre todas las cosas, diferenciar, que es lo más importante cuando ya tengamos que solucionar alguna ecuación de primer grado. Veamos entonces ya ahora de forma más teórica los elementos o las partes de una ecuación. Primero tenemos el signo igual. El signo igual indica que las expresiones en ambos lados son iguales. Es decir, si yo digo 50 es igual a 50, estoy expresando de que tanto en el primer miembro como en el segundo miembro existe la misma cantidad. Por eso es el signo igual, indica esto. Los miembros de la ecuación, ya dijimos que lo que está al lado izquierdo los llamamos primer miembro y lo que está al lado derecho, segundo miembro. Y los miembros de la ecuación son las expresiones que aparecen en cada lado del signo igual. La expresión del lado izquierdo es el primer miembro y la expresión del lado derecho es el segundo miembro. Ahora los términos. Hablamos que los términos son cada una de las expresiones algebraicas separadas por el signo más, o sea, el signo positivo o el signo menos. Entonces, de esa manera es como se encuentran separados los que son los términos. Dijimos que cuando un término no tiene variable le llamamos término independiente y cuando está acompañado de una variable pues le llamamos coeficientes. Y también de manera general a los números los podemos llamar como constantes. Muy bien, entonces de esa manera comparto con ustedes este tema que nos va a servir para que cuando tengamos que resolver ecuaciones de primer grado ya conozcamos e identifiquemos exactamente cada uno de sus elementos.